Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. No tenemos el derecho ni debemos buscar a los muertos, pues en tanto que Dios decidió llevarse a una persona, ¿quiénes somos nosotros para ir detrás de esa persona y querer traerla de vuelta? Ruta 66, el programa que recorre los 66 libros de la Biblia de una manera dinámica y práctica, te invita a unirte a otra emocionante aventura. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Nuestro camino continúa por el Evangelio de Lucas y nos detenemos hoy en el capítulo 9, que muestra a Jesús siendo cuestionado y menospreciado por su propio pueblo. El tema que traemos en esta ocasión es ¿quién es Jesús? Sí, así es, ya hemos hablado mucho sobre él. A nadie le deja indiferente su persona y estaremos de acuerdo en que todo el mundo, de alguna manera, tiene una opinión clara sobre él. Pero leyendo las páginas de la Biblia, descubrimos a un Jesús maravilloso y sorprendente. A partir de ahora vas a saber un poco más sobre el prometido de Dios. Pues sí, querido oyente, quizás tú mismo tengas dudas de lo que voy a decir, pero es verdad, créelo. Jesús probablemente es el nombre más conocido de este planeta, pero a la vez es una de las personas más malinterpretadas y malentendidas de nuestra historia. Así que vamos a prestar atención a la Escritura, a las palabras del Nuevo Testamento, para ver si de hecho descubrimos con bastante claridad quién es Jesús. El capítulo 9 de Lucas es un capítulo bastante largo que va a hablar de diversos temas. Y una de las cuestiones más interesantes que merece una atención especial aparece a partir del versículo 18. El texto nos dice lo siguiente: un día cuando Jesús estaba orando a solas, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Querido oyente, aquí está la identificación bien clara. Jesús se presenta no como un simple profeta del pasado, no como una persona capaz de hacer algunos milagros, no como una especie de líder de una comunidad, sino que Él es el Cristo de Dios. Eso significa que Jesús es el Mesías. Es aquel esperado desde el Antiguo Testamento que habrá de traer la salvación prometida por Dios a través de los profetas del pasado. Quiere decir que Jesús es el camino para llegar a Dios. Es aquel que trae la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Frente a esto vamos a ver un poco más sobre la persona de Jesús que merece una atención tan especial en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Jesús es aquel, como vamos a observar, que muestra su poder, que comprueba su divinidad. Nosotros lo observamos desde el versículo 10, donde vemos una vez más la historia de la primera multiplicación de los panes, que ya fue mencionada en Mateo y también en el Evangelio de Marcos. ¿Qué es lo que encontramos allí? Que Jesús recibió a una gran multitud y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12, es decir, los discípulos, y le dijeron: despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues aquí estamos en un lugar desierto. Jesús entonces les ordena que ellos mismos den algo de comer a la multitud, y ellos dicen:
no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, mientras había allí 5.000 hombres. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que hicieran que la multitud se sentara en grupos de 50. Los discípulos obedecieron, y así Jesús tomó 5 panes y los 2 peces, dice el versículo 16, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Es impresionante. Jesús enseña su poder mostrando y comprobando que Él es divino. Al fin y al cabo, necesitamos saber de verdad quién es Jesús. Y ese texto nos lo muestra con bastante claridad. Jesús todavía muestra su poder a partir del versículo 27, cuando un hombre en medio de la multitud da voces, pega un gran grito para que Jesús prestara atención al sufrimiento de su hijo. ¿Qué le pasaba al hijo de aquel hombre? El texto del versículo 39 nos lo va a revelar. Un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar, también lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta, destruyendo la vida de aquel hijo del hombre tan desesperado. Y él dice, he rogado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Expulsar al espíritu maligno, de eso se trataba. Jesús entonces reprende a los discípulos diciendo, «Ah, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae acá a tu hijo». Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Todos se quedaron perplejos, atónitos ante esa manifestación de la grandeza de Dios. Jesús, una vez más, aquí comprueba que Él es enviado por Dios por su poder sobre los espíritus malignos. Su poder sobre la enfermedad, su capacidad de hacer cosas que solo son posibles a través del verdadero poder de Dios. La importancia de la divinidad de Jesús y su poder todavía se van a notar de manera intensa a partir del versículo 28, donde una vez más el Evangelio decide resaltar la historia de la transfiguración de Jesús, cuando Él, junto a Pedro, Juan y Jacobo, estaba en el monte para orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. Los discípulos se quedaron tan impresionados con aquello, les gustó tanto aquel momento especial, que Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Querían quedarse más tiempo, extender aquel momento tan especial. El texto entonces prosigue y dice que una nube los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, «Este es mi hijo, mi escogido, escuchadle». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Fíjate, querido oyente, qué cosa más impresionante. Jesús muestra su origen divino, no solamente por su poder de multiplicar los panes y de reprender a los demonios, pero también de aparecer al lado de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, mostrando que Él era divino, porque de hecho la voz del propio Dios confirmó, por lo tanto, cuál era la misión de Jesús, quién era de verdad el propio Jesús. Pues bien, pensando de esa manera, quizás ya tenemos una idea bastante más clara sobre quién es Jesús. Sin embargo, vamos a descubrir 2 cosas importantes. Jesús vino a este mundo a causa de una misión, traer salvación, y Él nos involucra en esa misión. Eso ya empieza a ocurrir aquí. Jesús reúne a los 12 y les da poder y autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios, y ellos salen a predicar el reino de Dios. Y Él les dice, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta que salgáis del pueblo. Si no os reciben bien, al salir de ese pueblo sacudíos el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes.
Así que ellos salieron y fueron por los pueblos predicando el Evangelio y sanando por todas partes. La misión de Jesús, dada inicialmente a los 12 y después a la propia Iglesia, consiste en anunciar el reino de Dios, anunciar que la salvación llegó, las buenas noticias del Evangelio de que en Cristo tenemos perdón, vida eterna y bendición de parte de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, esa realidad es muy importante y se debe destacar en la vida y en el ministerio de Jesús. Ahora bien, aun siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo el Salvador y entregando a sus discípulos una misión, no siempre ese mensaje de Cristo va a encontrar una buena recepción. Lo que ocurre con ese Jesús es que Él provoca oposición. Tanto es así que un poco más adelante, y de hecho eso va a ocurrir cada vez más en el Evangelio de Lucas, leemos que Jesús tuvo problemas en la región de los samaritanos. Cuando ya se estaba acercando el tiempo en que Él sería llevado a los cielos, Él se fue a Jerusalén y envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Jacobo y Juan, indignados y enojados como buenos seres humanos, débiles y frágiles como cualquiera, piden a Jesús si pueden enviar fuego del cielo para destruir el poblado. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois», les dijo, «porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla». Luego siguieron la jornada a otra aldea. Pues sí, ese poblado samaritano no quiso recibir a Jesús. Cuando Jesús habla a sus discípulos y revela quién es, Él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él en la vida eterna. Querido oyente, la actitud de Jesús es exigente. La actitud de Jesús provoca oposición. Jesús termina este capítulo diciendo, «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Así que si queréis seguirme, tenéis que priorizar el reino de Dios sí o sí. Y nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, porque Él es la máxima prioridad. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, Jesús, el Salvador, Jesús, el Poderoso, Jesús, lleno de gloria, Jesús, el controvertido también, te invita a ti y a mí para que seamos parte de su misión, recibiéndolo en nuestras vidas, divulgando su mensaje, aunque eso nos cueste más de lo que nosotros imaginábamos al principio. Ahora sí, entendemos más claramente quién es Jesús. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Seguimos con esta apasionante aventura descubriendo a Jesús de Nazaret. Ahora llega el momento de las preguntas. Estamos estudiando el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Jesús está aquí enviando a sus discípulos a que realicen una misión. ¿Ese modelo presentado aquí debe ser seguido todavía hoy? Es interesante que observemos lo que pasa al principio del capítulo 9. Jesús llama a los 12 y les da poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades y los envía a predicar el reino de Dios. Y les da una orden un tanto extraña. No podían llevar nada por el camino, ni bastón, ni bolsa, ni dinero, ni una túnica de repuesto. Un viaje, podríamos decir, un poco difícil. En la casa en la que entréis debéis quedaros, y si la gente os recibe, no pasa nada. Anunciad el Evangelio. Pero si no os reciben, sacudíos el polvo de los pies.
Y así ellos se fueron predicando el Evangelio y realizando sanidades por todas partes. Observa que esa misión inicial aquí, por parte de los 12, no es un modelo absoluto en todos los aspectos para las demás misiones. ¿Por qué podemos decir eso? Porque vamos a tener otro caso. Un poco más adelante, Jesús envía alrededor de 70 discípulos, y después vamos a ver en la propia iglesia primitiva al apóstol Pablo haciendo cosas diferentes. Aquí la idea era enseñar con claridad que los apóstoles estaban revestidos de la misma autoridad que tenía Jesús. Así que su propia capacidad, el poder de sanar enfermedades y expulsar demonios, mostraban que ellos estaban bajo esa autoridad que Jesús tenía. Eso no significa que si yo no tengo el don de sanar personas y que si no tengo, por así decirlo, experiencia en la expulsión de demonios, entonces no puedo anunciar el Evangelio, siendo necesario ser una persona con mucho poder, porque de lo contrario no puedo hacer nada. El texto no está enseñando para nada eso. ¿Y por qué Jesús les ordena que vayan a esa misión de manera tan sencilla? La idea es que ellos debían identificarse con las personas que recibirían ese mensaje en aquel clima bastante afectivo del ambiente de Israel, en un contexto cultural bastante homogéneo, con lo cual o se les recibiría o serían rechazados. La idea del profeta, de una persona enviada por Dios que anuncia un mensaje, una especie de rabí que viene a enseñar algo de parte de Dios, es comprendida en ese contexto. Así que ante esto entendemos aquí la importancia y los límites de esa misión, lo cual no es un paradigma para todo tipo de misión, en cualquier circunstancia, incluso en los días de hoy. Ahora bien, en la transfiguración que se presenta aquí en Lucas 9, 28, se habla de un monte, el monte de la transfiguración. ¿Se trataba de un monte especial, espiritual, acaso celestial? ¿Qué monte es ese? ¿Dónde quedaba? Esa es una buena observación. De hecho, nosotros lo hemos estudiado ya en Mateo capítulo 17 y en Marcos capítulo 9. Hay otras cuestiones interesantes, por cierto, sobre la transfiguración que fueron tratadas allí. Alguien puede pensar que ese monte es espiritual, porque todo se va volviendo espiritual. Jesús aparece lleno de gloria y brillante, y tenemos a Moisés y a Elías. ¿Ese monte también existe físicamente? ¿Es un monte encantado? ¿Una montaña, podríamos decir, mágica? No, para nada. La tradición históricamente ha asociado la transfiguración al monte Tabor. Pero por las indicaciones que tenemos aquí, ya que los discípulos están cerca de Cesarea, parece muy difícil que el monte Tabor sea la mejor hipótesis, la mejor posibilidad. Así que muchos estudiosos han entendido, aun cuando el texto no lo dice en ningún versículo específico, que ese debe ser el monte Hermón, que está más cerca de donde ellos se encontraban en ese momento. Detengámonos un momento para prestar atención a una cuestión llamativa. ¿Podemos decir que Jesús, allá en el monte Hermón, monte de la transfiguración, invocó a los muertos en esa ocasión? ¿Cómo entender ese pasaje? Cuando se habla de muertos, la cosa la verdad es que se pone complicada. De hecho, hay gente que incluso tiene miedo a los muertos. Alguien dijo que debemos tenerles miedo a los vivos porque un muerto tampoco le hace nada a nadie. Mira, vamos a prestar atención porque hay gente que con sinceridad lee ese texto y dice, fíjate, Jesús invocó a los muertos, pues él aparece con dos personas que habían muerto anteriormente, que son Moisés y Elías. Pues vamos allá. En primer lugar, es necesario prestar atención y darse cuenta que Jesús no invocó a nadie. No está escrito que Jesús llamara ni a Moisés, ni a Elías, ni a cualquier otra persona. El texto dice que surgieron dos hombres que empezaron a conversar con Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre en la transfiguración? La transfiguración es una demostración de la futura gloria que habría de venir. Si observamos justo al final del versículo 27, Jesús dice que algunos que estaban allí no habrían de probar la muerte antes de ver el reino de Dios. Justo a continuación ocurre la famosa transfiguración. La lógica es bastante sencilla. Vosotros vais a ver aquí un poco de esa gloria futura. Así que no fueron, por así decirlo, los muertos los que fueron traídos a la dimensión de la tierra, sino que fue la dimensión espiritual
la que fue enseñada en una especie de visión particular. Así que es como alguien que ve el tráiler antes de ver la película. Ellos tuvieron una especie de anticipo de la gloria eterna y por lo tanto vieron a Moisés y a Elías que están en la vida eterna. Eso no significa para nada que Jesús está apoyando a una invocación a los muertos. ¿Por qué? Porque la muerte es nuestro límite y no tenemos el derecho ni debemos buscar a los muertos. Pues en tanto que Dios decidió llevarse a una persona, ¿quiénes somos nosotros para ir detrás de esa persona y querer traerla de vuelta? Eso no es justo, no es correcto. El Antiguo Testamento lo prohíbe explícitamente, y el Nuevo Testamento nunca negó esa instrucción, esa prohibición que se había afirmado en el Antiguo Testamento. Los muertos están delante de Dios y nosotros debemos dejarlos allá, hasta que llegue nuestro turno de irnos al otro lado, momento para el que debemos estar debidamente preparados. Ahora lo que llama la atención es ver a Jesús andando y enseñando mientras lo sobrenatural se hace evidente. Parece que hay demonios por todas partes. Da la sensación de que están muy activos e incluso vemos sus efectos en un muchacho. Así es, de hecho vemos a los demonios bastante revueltos y podemos entender lo que está pasando aquí. Jesús manifiesta aquí el reino de Dios que se está acercando a nosotros. Es decir, que Dios va a reinar y su poder se manifiesta en Cristo. Ante esa realidad, los espíritus malignos, los demonios que no tienen permiso para reinar y están ocupando espacios que no deberían, se resienten y son obligados a manifestarse ante ese poder de Jesús. Y eso parece ser todavía más claro por el hecho de que muchos gentiles, e incluso costumbres vinculadas a los gentiles están presentes, lo que nos muestra la relación que eso tenía con el paganismo, con los cultos vinculados a esos demonios. Por lo tanto, de hecho, los demonios aparecen y son obligados a reconocer el poder de Jesús, porque el reino de Dios se está acercando y está presente entre nosotros. En el versículo 51 del capítulo 9 termina hablando sobre los samaritanos. Y es algo raro. Parece que el texto no explica el motivo del rechazo de los samaritanos hacia Jesús. Entonces, ¿cómo explicar esa situación? Es interesante. Parece un absurdo, pero es un hecho y es verdad. Cuando ellos se dan cuenta de que Jesús iba de camino a Jerusalén, identificaron con la ciudad de Jerusalén el prejuicio, el rechazo que era tan fuerte, hasta el punto de que ya ni querían seguir hablando de Jesús. Solo cuando conocemos la rivalidad entre judíos y samaritanos es que entendemos el porqué de ese rechazo. Es la perspectiva, digamos, de lo que en realidad pasa aquí. Muchas gracias por las respuestas. Querido oyente, quédate con nosotros, pues aquí viene una parte singular de nuestro programa, la aplicación. Nuestro tema, como recordarás, fue ¿quién es Jesús? Hemos visto la manifestación de su poder, la misión que presenta a sus discípulos, la manifestación de la gloria en la transfiguración, lo difícil que es seguir a Jesús y cómo Él fue rechazado por muchas personas. Así es, querido oyente, ya que hemos descubierto que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del hombre perdido, debes saber que Jesús quiere que te conviertas en su discípulo. A Él sí hay que seguir. Sigue, querido amigo, a Jesús. Estimado oyente, se acaba un programa más de Ruta 66. Nos encuentras en esta misma emisora y a esta misma hora. De todas formas, si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. Cada vez son más los que nos siguen. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y déjanos un saludo o tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Te recordamos que tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y además puedes encontrarnos en Facebook
como RTM Ruta 66. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Queremos contar contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.